aquí son las 6 ahora con 32 minutos. Este es el Gobierno de la Mañana, en la Z101. Dos informaciones que me gustaría ver. Una que tiene que ver con el gobernador del Banco Central, que en el día de hoy está hablando, primero respondiendo al expresidente Fernández y reiterando que la economía crece. Y ya yo he dicho, de tanto decirlo, Valdés Albizu es algo que hace mucho tiempo que dejó de ser noticia, ¿no? Porque es una cifra tan repetitiva y que retumbó también tanto en los oídos del expresidente que uno no entiende, y no es porque esté de alguna manera diciendo que es bueno que haya sido ratificado Valdés Albizu haciendo exactamente lo mismo que viene haciendo desde hace 20 años a favor de los gobiernos en este sentido. Muchos se frotaban las manos ayer, pensaban que la respuesta de Valdés Albizu iba a tocar un poco, movidos por el morbo, elementos puramente políticos, de esos que le ha restregado en la cara al expresidente precisamente a su paso durante 3 periodos por el gobierno. Más la respuesta fue puramente técnica, como había que suponer, y entonces hizo algunas puntualizaciones de que ha recibido validación, dice él, reconocimientos de organismos competentes que dictaminan pautas conceptuales y metodológicas, pero bueno, mal pudiera una gobernación de Banco Central que tiene la facultad de ellos hacer absolutamente todo sin ningún tipo de supervisión, que yo creo que podría hacerse. El Banco Central es que decide sus cifras, cómo entran, cómo salen, cómo aumentan. E incluso las expectativas a veces van mucho más allá hasta de las proyecciones de organismos internacionales, que como el Fondo Monetario Internacional, en la proyección de crecimiento de la economía nuestra, no se colocaban en el orden que dice el señor Valdés Albizu, incluso en el día de ayer, cuando hacía una respuesta rigurosa, según él, a los lineamientos, a los planteamientos hechos por el expresidente. Y viene la información acompañada también de otras cifras, ¿no?, que habla de ingresos que recibiría el Banco Central de República Dominicana de parte del depósito que haría el Fondo Monetario Internacional, 649 millones a favor de esa entidad bancaria, es de lo que hablaba el señor Valdés Albizu también en el día de ayer. Sería interesante que uno pudiera conversar con algunos economistas respecto a estas cifras, cifras bastante altas, por cierto, y que no dejan de llamar a suspicacia, sobre todo porque hemos visto cómo el Fondo Monetario, o por lo menos las interrogantes de por qué el Fondo Monetario Internacional ha estado precisamente liberando en estos momentos fondos multimillonarios, no solamente al Banco Central de República Dominicana, no, de ninguna manera, pero bueno, siempre y cuando esos organismos crediticios internacionales son tan solidarios y desprendidos, por supuesto debe llamarnos inmediatamente a dudas, ¿no? Y por supuesto la posibilidad de manipulaciones groseras que podrían producirse. Y en efecto, ayer veíamos, y refería tempranito en la mañana, un economista costarricense, Luis Manuel Arce, que hablaba y se hacía la pregunta precisamente de por qué el Fondo Monetario Internacional está liberando 650 mil millones de dólares. Está liberando en derechos en algo que ellos llaman derechos especiales de giro, que es una unidad de cuenta que puede ser canjeada por divisas mediante determinadas reglas. Y ahí, bueno, se habla del valor de cada unidad y no sé cuánto, pero también llamó mucho la atención de la bolsa tan exagerada que aprobaron esos 24 miembros del directorio del Fondo Monetario Internacional, que representan a los países más ricos además del planeta y que son quienes toman ese tipo de decisiones, y son los que en definitiva dominan las reservas internacionales. Y esa cantidad, que según algunos expertos entienden es un mínimo, es ridículo casi en términos porcentuales respecto al monto global de las reservas monetarias de cada uno de esos países, es un volumen extraordinariamente elevado de recursos que liberaría entonces el FMI, y por supuesto de los fondos de sus 191 miembros. No sabemos si es de eso de lo que está hablando el gobernador del Banco Central, pero bueno, se habla incluso con esa liberación de las posibilidades ya de una especie de plan Marshall,
gigante, global, que no sería, yo no creo ni siquiera que sería para que nos sintamos orgullosas, porque aparentemente es una comparación bastante inexacta, porque en realidad no hay globalidad, ni hay un concreto en este tipo de reparticiones, viniendo sobre todo de estos organismos, sino una gran desigualdad, una gran inequidad, y de manera muy concreta, eso al final lo que está mostrando es un doloroso desequilibrio financiero, y una distribución pésima a nivel global sobre el tema de la riqueza y la concentración, ¿no?, del capital. Entonces, el FMI ha dicho que el objeto de todo esto es de erogar este dinero, es proveer entonces de liquidez adicional a todo el sistema económico mundial, que ha sido afectado por estos años de pandemia, y para muchos eso es simplemente una pura retórica. Cuando empiezan entonces a calcular en términos porcentuales de cuánto de ese dinero, el 58%, por ejemplo, van a las economías avanzadas, y cuánto de esos dinero irían entonces a lo que son las llamadas economías emergentes, y ahí se siente de nuevo ese desequilibrio, ¿no?, en términos de la equidad para hacer esa distribución de la que está hablando, y de esos dineros que está liberando el Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, retrotrayéndonos entonces a lo que dijo el señor Valdés Albizu, exhibiendo esos 649 millones de dólares que según él ha liberado el Fondo Monetario Internacional. Y cuando tú te vas entonces y a la pregunta de por qué a escala global el FMI está con estos diseños de estas estrategias, que para muchos no son más que interpretaciones sobre el porqué del desembolso, y la más común, por supuesto, tiene que ver con esa profundidad de la crisis económica que obliga a esa inyección amplia de recursos, de activar reservas internacionales, pero también de beneficiar a las grandes economías que son las más beneficiadas en este caso. Sin embargo, hay preguntas que hacer, porque los analistas entienden que esto, que podría ser llamado a dar un poco de oxígeno a las economías más limitadas, ¿verdad?, podría ser entonces una estrategia para favorecer a los países más desarrollados. Hablan de que esa asignación podría beneficiar solo a los países ricos, a los integrantes, por ejemplo, del grupo G7, que se quedaron con un 43.3%, casi 282 mil millones, que es 22 veces el Producto Interno Bruto de Níger, y Estados Unidos, que él solito nada más se quedó con 113 mil millones de dólares. Por tanto, ante esa cruel realidad, pues ya hay gente que están diciendo, y voces que están diciendo, están exigiendo incluso al Fondo Monetario Internacional y a los países ricos que hagan una reasignación de esos recursos, sin que eso signifique nuevas deudas para los pobres, porque ya de por sí son impagables, incluso que esos recursos puedan ser utilizados para que se paguen deudas que han contraído todos esos países. O sea, que todo eso estaría en discusión, y yo que fuera entonces, si es parte de esos recursos, el gobernador del Banco Central ni siquiera lo exhibiera, tú sabes, esa inyección al banco central, viniendo del Fondo Monetario Internacional, y si es parte de esos recursos que están siendo muy cuestionada, esa bonanza y ese desprendimiento de ese organismo. Dicho esto, ayer rodó la noticia, yo no sé si ustedes la han visto en los diarios impresos, pero bueno, en los diarios digitales ayer rodó la noticia de la presencia ante el PECA de la Dirección General de Ética, depositando ante la Procuraduría los expedientes relacionados con la contratación de los 11.500 millones para la compra de hormigón asfáltico caliente de parte del Ministerio de Obras Públicas en 2019. Que lo habían encontrado archivado. Otra información, por supuesto, que habla de cuando se entregó ese expediente, en el caso de el nuevo director de compras y contrataciones, doña Milagros Ortiz Bosch, en visita a Miriam Germán, a la Procuraduría General de la República, y que esto evidentemente compromete al ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gonzalo Castillo. Para muchos que se han estado preguntando que por qué y para cuándo entonces el señor Gonzalo Castillo
Castillo debía de hacer pasarela en la Procuraduría General de la República, porque realmente es un expediente que, bueno, uno no sabe cómo fue el procedimiento, ¿no? Ni si es sí o si es no la utilización incorrecta de estos recursos. Ahora, lo cierto es que eso sí debe quedar claro, ¿no? En la conciencia de todos los ciudadanos. Ese expediente fue movido, el asfalto se movió, ¿no? Y es un poco como mover las brasas del fogón del asfalto caliente, que calentó bastante en su momento la candidatura del señor Gonzalo Castillo. Fue el primer expediente que se depositó ante el PETCA el año pasado. Ahora mueven la brasa de esa denuncia que se hizo a través de una investigación periodística. ¿Ustedes recuerdan? Alicia, me parece que fue Alicia la que hizo la denuncia en principio del asfalto de Gonzalo. Gonzalo, que fue el candidato del PLD y que fue quien más dinero gastó para optar primero por la candidatura interna de ese partido, lidiando con todos los demonios y las implicaciones que eso tenía, y sobre todo para enfrentar en ese caso que sacaba su cabeza al señor Leonel Fernández y todas las estratagemas que luego ya sabemos ocurrieron ahí, que terminaron con la división formal del Partido de la Liberación Dominicana. Pero fue el mismo Danilo Medina, y por cierto en esto ayer rodaba un audio del expresidente cuando hablaba y ponderaba y decía, ¿no?, de todos los recursos que se habían gastado para que Gonzalo Castillo fuera el candidato, que por supuesto había algo que nosotros repetíamos mucho aquí en esta mesa, de que con Gonzalo pretendía Danilo que continuara el danilismo, pero sin Danilo. Bueno, pero lo cierto es que se gastó mucho dinero solamente para una precandidatura. Ustedes recuerdan, y todos decían, bueno, era desbordante. Claro. Pero también, por casualidad, pensamos nosotros, porque tampoco no tenemos por qué hacer juicio de valor, los 11.500 millones del asfalto caliente se contrataron precisamente previo a la campaña de Gonzalo Castillo, y eso también llamaba mucho la atención. Hace tiempo que el entonces muy extremadamente solidario candidato del PLD, Gonzalo Castillo, no se escucha, ¿verdad? Pero sí recordamos cómo el dinero brotaba por chorro, primero para competir internamente y después cuando fue candidato. Bueno, eso era una cosa impresionante. Pero vamos a ver qué pasa. La ley de compras y contrataciones, aunque no perfecta, está ahí. Ya el expediente está en la PETCA. Se había hecho las primeras visitas en el año pasado, en el 2020, en noviembre, de doña Milagro, igual de Carlos Pimentel. Ellos tendrán que emplearse a fondo porque dicen que hay algunos perigüetos jurídicos o no sé qué cosa, pero lo cierto es que, señores, el asunto tendrá que determinarlo la instancia judicial que le corresponde en este momento, y esa es la PETCA, y esperamos entonces la reacción de ellos y qué ocurre. Compras y Contrataciones ha decidido que eso debe pasar a ese estamento. Por tanto, no es por casualidad ni de gratis. Elementos algunos encontraron ellos ahí que no cuadran, que no encajan y que probablemente podrían quemar las manos a quienes manoseen el expediente del asfalto caliente de Gonzalo Castillo de 11.500 millones. Llévatela.